Muy buenas noches para todos, para todas. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Pedro. Estamos esperando que algunas otras personas comiencen a conectarse con Hablemos de Ciencia Política ya para iniciar. Listo, perfecto. Aquí estamos. Hablemos de Ciencia Política ya para iniciar. Muy bien, de nuevo un saludo muy especial para todas y todos. Muchas gracias por estar a esta hora en Hablemos de Ciencia Política, por seguirnos acompañando en este propósito que hemos emprendido de intentar presentar cada semana los temas más relevantes para la disciplina de la ciencia política. Lo que queremos es intentar que cada semana ustedes puedan comprender un poco más los fenómenos políticos. Nos interesa construir cultura política, que los ciudadanos, las ciudadanas hablen más de política y por supuesto que también se involucren en tantas oportunidades que la política trae, los movimientos sociales, las acciones colectivas, los grupos de presión, las incidencias, ¿cierto? Tantos espacios como relevantes. Y es una tarea, pues, digamos, bastante exigente porque lo que queremos es abordar lo que la ciencia política ha abordado en los últimos tal vez 130 años con mucha seriedad. Y bueno, aquí estamos. Un saludo muy especial para Andrés Felipe Roncancio, para Martanelli Rodas que nos acompañan. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir con un politólogo bien reconocido en la ciudad de Medellín, en el ámbito académico, que es Pedro Piedrahita Bustamante. Pedro, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Ciencia Política. Jaime, buenas noches para ti y para todos los que empiezan a conectarse a este Facebook Live. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues esperemos que lograr el objetivo y tratar de hablar de algunos elementos para poder comprender las relaciones internacionales. Perfecto, Pedro, muchas gracias por estar aquí. Un apoyo pues muy importante que nos compartas hoy tus conocimientos. Un saludo muy especial también para Laura, que está conectada, para Uber, para mi padre Jaime Numael Carrión Martínez. Un saludo muy especial en esta noche. Eh, Fraiser Bedoya también nos acompaña. Saludo muy especial, Fraiser. Eh, Muy bien. Pedro es una persona reconocida, les decía yo, en la ciencia política. Él ha venido participando de un programa de radio muy interesante. Yo creo que tuvo un papel importante el año anterior, el año 2019, para comprender lo que estaba pasando electoralmente en nuestras ciudades y en nuestros departamentos, que se llama La Mesa Política. Allí pues tuvimos la oportunidad de compartir en varios espacios y actualmente en la Universidad de Medellín, Pedro está dirigiendo la maestría en estudios políticos y constitucionales de la Universidad Pedro. Es una maestría, pues, Correcto. una apuesta bien interesante a propósito, pues, del pregrado de ciencia política que hay allí. ¿Cómo va esa maestría, Pedro? Antes de iniciar y dando también espacio para que la gente vaya llegando. Bueno, Jaime, gracias por mencionarlo. Les cuento que la maestría en estudios políticos y constitucionales es una nueva apuesta de la Universidad de Medellín, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Les cuento que es el sello distintivo de esta maestría es que pues une los estudios políticos, pero no los estudios políticos de manera tan amplia, sino muy enfocados a la ciencia política y los estudios constitucionales. Y trae estas dos grandes áreas en un solo programa con un elemento diferenciador, y es que no solo estamos pensando en tener estudiantes de derecho, por ejemplo, como sucede muchas veces en los programas de constitucional, sino que es una apuesta para las ciencias sociales en general. Y nada, les cuento que pueden entrar a la página de la universidad, allí está toda la información. Son 4 semestres y actualmente pues estamos en inscripciones y en matrículas. Las matrículas están abiertas y para quienes estén interesados, pues ahorita la universidad está ofreciendo un 30% de descuento en la matrícula. Y nada, pueden ingresar a la página, insisto, y también si lo desean pueden escribirme directamente al correo pepiedraita@udm.edu.co y allí pues también les daré toda la información. Muchas gracias, Pedro. Nos honra pues esta noche con su presencia el exconstituyente Fabio Villa Rodríguez. Un saludo muy especial a Fabio, está por aquí. Qué bueno compartir también con él en esta noche. Y el profesor Carlos Willes, también un profe mío, inclusive fue profesor mío en el doctorado en filosofía, un doctorado que estoy cursando en la Universidad Pontificia Bolivariana. Qué bueno ver al profesor Carlos Willes por aquí. Y seguramente, profe, ahora que está usted aquí, aprovecho y lo comprometo, en alguna ocasión nos colabore también usted con un programa de Hablemos de Ciencia Política, que pues sabemos de los importantes aportes que usted nos puede realizar. Fraiser menciona que en este semestre que viene va a tener clase de ciencia política con el profesor Pedro, que bueno. Bueno, saludo Mucho también a gusto, Diego Fraiser. Calle Pérez, con quien compartimos tantos espacios de debate en las redes sociales. Me alegra mucho, Diego Calle, que estés por aquí, hombre. Qué bueno su participación. Y a Luis Hernández. Muy bien, entonces, ya para comenzar, muy contento pues como con la fuerza que ha venido tomando este espacio. Hoy abordamos, Pedro, un tema central para la disciplina de la ciencia política, que es el de la teoría de las relaciones internacionales, ¿cierto? Los politólogos, las politólogas nos gusta mucho conversar sobre relaciones internacionales. Lo que sucede en la esfera internacional cobra mucho interés, no solo porque el mundo ha atravesado un proceso de mundialización desde hace ya varios siglos, sino también por el fenómeno de la globalización, ¿cierto? Hoy sabemos que todo lo que sucede en el mundo nos afecta directamente, sea porque nos enfrentemos a un fenómeno natural. Hoy estamos viendo un fenómeno natural en la ciudad, una nube de polvo, pues, y una que ha enrarecido pues nuestra ciudad, pero que viene recorriendo el mundo, digámoslo así, desde el oriente. Y o sea, porque los fenómenos sociales, las construcciones que como humanos hacemos en el panorama internacional tienen relevancia, ¿cierto? Entonces, nos interesa, por ejemplo, qué va a suceder con las elecciones en los Estados Unidos durante este año, qué está sucediendo con Donald Trump, qué están sucediendo con los candidatos y los aspirantes del Partido Demócrata, porque eso puede cambiar nuestras relaciones con ellos. Y nos interesa qué pasa con Venezuela, ¿cierto? El problema de la migración, por ejemplo, venezolana en Colombia es una situación que a todos nos alerta y que por supuesto requiere toda nuestra consideración para brindar la atención debida a la población migrante, que es además una responsabilidad que tenemos por un asunto de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, por eso hemos querido compartir con ustedes el día de hoy con el profesor Pedro. Él es profesor de Relaciones Internacionales y él pues nos va a ayudar a comprender las relaciones internacionales. Entonces, profesor Pedro, muchas gracias por estar acá y bueno, el espacio es suyo para que nos comparta algunos elementos que nos ayuden en esta comprensión. Bueno, perfecto. De nuevo, muchas gracias, Jaime. Y pues el honor es mío poder estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo hoy quiero hablarles pues de algunos temas básicos para comprender las relaciones internacionales y tal vez abordar un poco la discusión que existe
pues a nivel general en las relaciones internacionales como tal, que todavía hay un debate sobre como disciplina científica, pero también ese debate se traslada a la ciencia política, ¿cierto? Y aquí quiero establecer como algunos elementos de cómo los politólogos entendemos las relaciones internacionales, ¿cierto? Entonces, para ello, pues yo quiero dividir estos 20 minutos que me dijo Jaime que tenía para plantear estas ideas en 3 puntos. Voy a abordar hoy 3 puntos. El primero es mencionar el estudio de las relaciones internacionales antes de 1919. Y en ese punto entonces quiero marcar como un hito importante, 1919 en particular la paz de Versalles, que da fin a la Gran Guerra, o como la llamaron sus contemporáneos, o como la llamamos nosotros, la Primera Guerra Mundial. Y entonces ahí voy a ir hacia atrás. El primer punto es las relaciones internacionales antes de 1919. El segundo punto que quiero tocar el día de hoy es qué pasa con la paz de Versalles y qué significa la paz de Versalles, que a propósito ahorita la otra semana, el 27, se conmemoran ya 101 años de la paz de Versalles. Y el tercer punto es cómo comprender las relaciones internacionales al día de hoy. Entonces, antes de abordar estos 3 puntos, es importante señalar que cuando nos preguntamos en qué consiste el estudio de las relaciones internacionales, hay que señalar que las relaciones internacionales son el estudio científico de los fenómenos internacionales a partir de datos y accidentes. Cuando hablamos del estudio científico de fenómenos internacionales, estamos haciendo referencia a que el objeto de estudio de las relaciones internacionales son los fenómenos internacionales. En particular, hay algunos fenómenos que se han estudiado más dentro de la disciplina, en particular los conflictos, y sobre todo cuando los conflictos llevan a crisis, y de crisis llegamos a las guerras. Por eso es muy común encontrar que en las relaciones internacionales se estudian mucho las guerras. De hecho, desde diferentes perspectivas, como el realismo, el liberalismo, el neorrealismo, el realismo neoclásico y otras tantas, siempre la guerra va a aparecer allí como una gran preocupación. Pero vamos a entender más adelante por qué ese interés, ese amplio interés en hablar de guerra o en estudiar mejor las guerras. Que a propósito, en el otro mes ya se va a publicar un libro que yo coordiné sobre la conmemoración de los 100 años de la paz de Versalles y los 100 años de la disciplina de las relaciones internacionales, y allí tengo un capítulo especial sobre cómo se ha estudiado la guerra en las relaciones internacionales, y más adelante pues también se los podré compartir por redes, a través de Jaime o como sea. Bueno, entonces, si ya tenemos claro que el estudio de las relaciones internacionales es analizar los fenómenos internacionales, hay que señalar que antes de que se creara como disciplina científica, que esto va a ser sobre todo cuando se crea la cátedra Woodrow Wilson en una universidad de Gales, en 1919. Cuando se crea esta cátedra, se considera que ese es como el hito que va a dar como el origen a la disciplina como tal. Pero no quiere decir que antes no se estudiaran las relaciones internacionales. Ahí aparece una diferenciación que es común plantear en quienes estudiamos estos temas, y es que existen las relaciones internacionales con mayúscula, que hacen referencia a la disciplina, y las relaciones internacionales en minúscula, que hacen referencia a las interacciones internacionales dentro del sistema. Entonces, lo que les quiero decir es que 1919 marca un hito, se crea la cátedra Woodrow Wilson, desde ahí empezamos a estudiarla como disciplina científica, de manera que la disciplina de las relaciones internacionales con mayúscula es muy nueva, tiene apenas unos 100 años, pero eso no quiere decir que antes no se estudiaran las relaciones internacionales en minúscula o las interacciones internacionales. La pregunta que surge en este contexto es quién es o desde qué disciplinas se estudiaban las relaciones internacionales. Y en particular son 3. La historia, sobre todo la historia diplomática, la ciencia política y la sociología. Aunque dentro de la historia diplomática también va a aparecer, junto a la historia diplomática mejor, va a aparecer
un área muy fuerte que va a ser el derecho internacional. Por eso, derecho internacional e historia diplomática van a ir de la mano y va a ser común encontrar muchos textos de derecho internacional e historia diplomática en el siglo XIX, incluso desde el siglo XVIII, siglo XIX en particular, y todavía pues no hablábamos de relaciones internacionales como disciplina científica. Entonces, eso es como un primer contexto para ubicarnos y pues nada, vamos entonces a empezar a señalar estos 3 puntos que les comentaba ahorita que íbamos a plantear o que quiero plantear el día de hoy. Bueno, el primero tiene que ver entonces con las relaciones internacionales antes del siglo XIX. Aquí entonces, como les decía, hay 2 elementos claves, historia diplomática y derecho internacional. Sin embargo, cuando observamos la historia de las relaciones internacionales, nos damos cuenta que las relaciones internacionales se pueden resumir en un asunto tal vez muy simple, y es lo siguiente: las relaciones internacionales es el resultado de procesos de guerra y de posguerra. Hay un autor, Ikenberry, que así lo plantea y de allí establece toda su teoría de las relaciones internacionales. Entonces, yo quiero que tracemos como una especie de línea de tiempo en nuestras cabezas y veamos cómo esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, hay una guerra que yo creo que es la guerra más estudiada para los politólogos. ¿Quién la sabe? Alguien que la escriba si quiere en los comentarios, pero la guerra que los politólogos no la sabemos hasta el cansancio, o por lo menos la paz, lo que genera esa guerra. ¿Alguien la sabe? ¿Alguien que la quiera responder? Bueno, por aquí no. Eso, ¿cierto? La paz de Westfalia de 1648, ¿cierto? La guerra, por aquí veo un amigo mío. Andrés, un gusto verte por acá. Entonces, la guerra de los 30 años va a ser fundamental, ¿cierto? Entonces, el proceso de guerra de los 30 años, posguerra, la paz de Westfalia, ¿cierto? Y así va a ser de manera sucesiva desde el siglo XVII hasta nuestros días, aunque no hemos tenido una gran guerra que reconfigure el orden internacional en los últimos años. Entonces, el primer ejemplo es ese, pero otro ejemplo que también ha sido muy estudiado dentro de la disciplina son las guerras napoleónicas, ¿cierto? Las guerras napoleónicas que terminan entre 1815 y 1816 van a terminar con una paz, con un pacto internacional, que es el Pacto Internacional del Congreso de Viena de 1815. Entre 1815 a 1914 es común encontrar tanto en la literatura de la disciplina como en la ciencia política, como en la historia política, etcétera, esta afirmación, y es que Europa tuvo casi 100 años de paz a partir de la paz del Congreso de Viena de 1815, salvo algunas interrupciones. Por aquí también veo a mi gran amigo Alfredo Restrepo. Salvo algunas interrupciones. Recordemos que el siglo XIX fue de los siglos más pacíficos. De hecho, Margaret Macmillan en su libro de 1914 así lo plantea, que es un libro de historia también muy interesante que les recomiendo. Y lo que ella dice es, mire, fueron casi 100 años de relativa paz, salvo 2 interrupciones muy importantes. La primera es la guerra de Crimea en 1853-1854, que esa guerra de Crimea, en términos incluso geopolíticos, sigue teniendo una vigencia enorme para analizar el panorama actual de las relaciones internacionales, sobre todo el papel de Rusia y el papel que tiene en su salida por el Mar Negro, en su salida hacia el Mar Mediterráneo. Y la segunda interrupción es, por supuesto, la interrupción de 1871, donde aparece pues el Imperio Alemán y se da la unificación de Alemania. Sin embargo, no hubo grandes guerras, ¿cierto? Por aquí también veo a Memo, un saludo. Entonces, esas son como las 2 grandes interrupciones. Sin embargo, en 1914, de hecho, algunos autores dicen que entre 1880 a 1914 es un periodo que se puede denominar
la paz armada, ¿cierto? Por todas estas movidas geopolíticas y todas estas carreras armamentistas que se empezaron a ver en Europa, sobre todo por los afanes del Kaiser Guillermo II de ser potencia militar y de generar como una ventaja estratégica frente a potencias de la época como Gran Bretaña y Francia. En 1914 entonces llegamos a otra guerra. ¿Y en qué termina esta guerra? En una paz, la paz de Versalles de 1919. Luego esa paz se fractura, vuelve a aparecer otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, y esa Segunda Guerra Mundial pues se va a firmar una paz o una serie de pactos internacionales mejor, conocidas como la Conferencia de San Francisco, la Conferencia de Yalta y la Conferencia de Potsdam, que luego va a originar un orden internacional basado en las instituciones, que también se conoce como el institucionalismo, y sobre todo bajo la figura de la Organización de Naciones Unidas. En ese sentido, por aquí está Diego Casas. Diego, un abrazo, hermano. Por supuesto, luego de la Segunda Guerra Mundial aparece otra gran ruptura, que no es precisamente una guerra, pero es una ruptura que quiero que la tengan en la cabeza para poder entender la tercera parte que quiero mencionar el día de hoy, y son las relaciones internacionales hoy. El 31 de diciembre de 1991 se da oficialmente la implosión o la disolución de la Unión Soviética, cuando Gorbachev sale en televisión anunciando que la Unión Soviética no va más, que no les da su competencia, que las reformas de la Glasnost y la Perestroika no funcionaron y que eso se acababa. Ahí termina algo, un periodo histórico importante, la Guerra Fría, y empezamos a hablar de una posguerra fría, pero la gran incógnita que queda es cuál es el orden internacional. Entonces, para resumir esto, fíjense que las relaciones internacionales son procesos de guerra, de fractura y de recomposición, de guerra y posguerra, una fractura y un pacto internacional. Sin embargo, a partir de la disolución de la Unión Soviética, hay una fractura, pero todavía no tenemos muy claro cuál va a ser el pacto internacional o la reconfiguración internacional. Por eso hoy es tan común, un saludo, Sebastián, por eso hoy es tan común encontrar que, por ejemplo, haya una competencia para redefinir un orden internacional, y eso hace parte pues ya más de la geopolítica, pero vemos como potencias como Estados Unidos, Rusia y China hoy tienen una amplia disputa actualmente con todo este contexto del coronavirus, del COVID, quién va a tener la vacuna y quién va a tomar el liderazgo en términos sanitarios, etcétera. Entonces hay una disputa que tiende a redefinir un orden internacional, y yo también, por ejemplo, considero que hay un gran laboratorio en el mundo que ahí se está ensayando el orden internacional que va a establecerse para las próximas décadas, y es la guerra de Siria, que se nos olvida, la guerra en Siria se nos olvida, se nos va del panorama, pero es una de las guerras más importantes que está activa desde el año 2011, es decir, ya vamos para una década de guerra, pero ya a nadie le importa lo que suceda en Siria. Y Siria es el laboratorio donde las potencias están en ese tira y afloje tremendo para definir el orden internacional. Entonces, lo que les quería decir era eso, antes de 1919, guerra, posguerra, pero es un asunto que sigue teniendo mucho sentido hasta el día de hoy. El segundo elemento que quiero mencionarles el día de hoy tiene que ver con la paz de Versalles. Entonces, como les decía en la introducción hace un momento, es importante 1919 porque aparecen las relaciones internacionales como disciplina científica. En ese contexto vamos a dedicarnos mucho a estudiar las guerras, por obvias razones, porque la guerra siempre va a estar allí presente, pero también va a haber un amplio interés por las instituciones internacionales. En ese contexto hay un autor que yo trabajo mucho y que se lo recomiendo, que es Ikenberry. Ikenberry lo que plantea es que existen tres formas de orden internacional. El orden internacional es uno de esos conceptos que utilizamos mucho los politólogos. Yo a mis estudiantes les insisto mucho, no pueden confundir nunca orden internacional con sistema internacional, porque el orden internacional son los mecanismos
a través de los cuales se reconoce el poder de los estados y de los actores. El orden internacional está dado por pactos internacionales. Eso es un orden internacional, es el que establece los parámetros de entendimiento entre las partes. El sistema internacional, que es otro de los conceptos que manejamos mucho, hace referencia más es al conjunto de actores y factores. Actores y factores siempre van a estar allí en las relaciones internacionales. Actores y factores que interactúan dentro de ese sistema y no podemos entender que el sistema internacional es como esa imagen tal vez esa imagen física, de engranajes perfectos, de mecánica, no. El sistema internacional no funciona como engranajes perfectos, no son simplemente unidades dispersas, pero que mantienen una interacción permanente. Y un tercer concepto importante ya para hablar de disciplina científica, es el concepto de poder internacional. Ese poder internacional que, insisto, también hablamos mucho los politólogos y que siempre lo deberíamos de tener allí muy presente. El poder internacional se entiende como la forma para establecer, mantener, para definir los procedimientos válidos para dirigir la política. La mala noticia es que, o buena para algunos tal vez, es que cuando hablamos de poder internacional, se nos olvida que no todos los actores del sistema tienen la capacidad de ejercer poder internacional. Por eso es que al final quienes toman las grandes decisiones en el mundo resultan ser pues los grandes poderes internacionales, porque son ellos los que pueden establecer, mantener, definir todos los procedimientos válidos. Las grandes potencias en últimas son las que dicen cuándo se puede intervenir, cuándo no, a quién se puede sancionar, cuándo no. Así, por ejemplo, a Colombia no le guste. Miren, les coloco el caso concreto. Esta semana la noticia internacional pues, de relevancia por fuera del COVID y todas estas cosas es que Donald Trump dijo que se quería reunir con Nicolás Maduro, ¿cierto? Y al presidente Iván Duque puede que no le guste eso, o a la gente del Centro Democrático, o a Bolsonaro puede que no le guste, pero ellos no definen eso, porque el poder lo tiene es Estados Unidos. Y si el poder decide, ese poder internacional decide, pues establecer mecanismos y procedimientos con Venezuela, pues eso tiene impactos en el sistema, ¿cierto? Entonces esos son tres conceptos que utilizamos mucho. Y devolviéndome al orden internacional, existen tres tipos de orden internacional. El primer tipo es el orden hegemónico. El orden hegemónico sobre todo hace referencia a los imperios, a las hegemonías, a los imperios. Por eso cuando hablamos de orden internacional hegemónico, como que no aplica mucho hoy, sino que hace referencia más hacia el pasado, hacia los imperios. El segundo modelo de orden internacional es el equilibrio del poder o balance del poder, que es mantener, bajo el concepto de anarquía, pues se busca un equilibrio entre las partes. Y la tercera forma o tipo de orden internacional es el que se llama el institucionalismo, también conocido como el constitucionalismo. Por aquí ya veo a Jaime, creo que se me está acabando el tiempo, ya voy a terminar, dame 2 minutos. Ese institucionalismo o constitucionalismo también hace referencia a que el orden internacional, ¿cierto?, se va a dar por la existencia de instituciones internacionales. Entonces, como con la paz de Versalles aparece la Sociedad de Naciones, posteriormente aparece la Organización de Naciones Unidas y otro montón de instituciones internacionales, también por eso pues el interés de las relaciones internacionales por estudiar estas instituciones. Y ya para terminar, simplemente mencionar el tercer punto que quería compartir con ustedes el día de hoy, y es cómo entender las relaciones internacionales hoy, ¿cierto? Entonces, a partir de los 90 las cosas han cambiado mucho, ya no solo es guerra e instituciones, sino que también aparece un interés muy fuerte por entender otros fenómenos que tienen impacto internacional. Fenómenos como, que a mí me interesa mucho y lo investigo, es mi principal línea de investigación ahora, el crimen organizado transnacional, las relaciones entre política y delito, por ejemplo. Hay otros fenómenos como la religión,
y el terrorismo fue muy estudiado, pero ya no lo es tanto. El terrorismo es una cosa que ya se dejó de discutir. Sin embargo, pues tenemos muchos políticos que les encanta seguir mencionando eso. Y también hay que mencionar que asuntos como el medio ambiente y, por ejemplo, hoy las pandemias hacen parte de los fenómenos internacionales. ¿Y por qué las estudiamos? Porque son fenómenos que tienen la capacidad de modificar las interacciones dentro del sistema internacional. Entonces, eso eran las tres líneas que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias a usted, hermano, por compartirnos esas líneas de comprensión que yo creo que son valiosas para darle una apertura a entender un poco más lo que sucede en las relaciones internacionales, aunque por supuesto acá tendremos que seguir hablando de otros temas. Yo quiero aprovechar para saludar al profesor Alfredo Restrepo, que está conectado con nosotros a esta hora. También para saludar a Diego Alejandro Casas y aprovechar, Pedro, para darle un agradecimiento muy especial al Poniente. Al Poniente ha sido muy colaborador con nosotros porque replica constantemente nuestras invitaciones desde Hablemos de Ciencia Política. Muchas gracias al Poniente por ese apoyo. Qué bueno tenerlo por aquí, Diego, también. A Sebastián Ruda, a Lina Guisao, compañera politóloga de la Nacho. Comienzan a verse aquí varios politólogos de la Nacho, Lina, por ejemplo. Alfredo también es politólogo de la Nacho. Memo Henao está por aquí. ¿Cómo estás, Guillermo? Me alegra mucho que estés por estos lados. Nos acompaña precisamente el director actual de la escuela, o perdón, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el profesor Rainiero Jiménez, está conectado también con nosotros. Marta Nelly Rodas, ya la habíamos de pronto saludado, muchas gracias a todos por estar aquí. Entonces, en esta segunda parte del programa, Pedro, nos interesa hacer preguntas. Bueno, yo no puedo dejar de saludar a la profesora Ángela Restrepo Jaramillo, la profe del diplomado en docencia universitaria, porque seguramente me regañaría si no la dejo de saludar. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Y por supuesto a Nuria Astrid Gómez, ¿cierto? Politóloga de la Universidad Nacional, Un abrazo, que Nuri. también esperamos que nos acompañe en Hablemos de Ciencia Política. De hecho, me parece que podemos partir con una pregunta que ha formulado Nuri, Pedro, y que nos trae dos conceptos nuevos sobre los que sin duda tenemos que hablar: biopolítica y geopolítica, ¿cierto? Hay que hacer dos capítulos especiales para hablar sobre estos dos conceptos que son fundamentales, Nuri. Muchas gracias por ese aporte. Entonces, ¿qué dice Nuri? Dice, la biopolítica como modelo geopolítico en las nuevas relaciones entre estados. ¿Qué variables narrativas pueden describirse para interpretar las disputas por el poder en estos dos, digámoslo así, con estas dos categorías de comprensión? ¿Cuáles son las variables que surgirían allí para uno tratar de interpretar cómo se está disputando, cómo hay un litigio sobre el poder allí, Pedro, en la escena internacional? ¿Qué le contestamos a Nuri? Muchas gracias, Nuri. Justo ayer abordábamos un poco esta pregunta en otro Facebook Live que me invitaron de Al Poniente, que me invitó Diego Casas. Y desde marzo empecé una investigación sobre geopolítica y COVID-19 y la modificación del espacio, del tiempo y de la idea ya no tan útil, o del concepto ya no tan útil del Estado-Nación, de esa territorialidad del Estado para comprender estos nuevos factores que tenemos hoy. Y les cuento pues algunos elementos. Lo primero es que, hombre, claramente el COVID-19 se convirtió en una de las formas para reconfigurar no solo el orden internacional, sino que hay una disputa geopolítica. ¿Cuáles van a ser las áreas de influencia de los países? Y allí claramente pues va a estar China. A mí me llama mucho la atención, y es que los anuncios, por ejemplo, sobre los avances de la vacuna en China no son anuncios que hace, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud o el Ministerio de Salud, o esos gerentes que acá se inventan encargados para la pandemia y no sé qué. Allá los anuncios los hace el Ministerio de Defensa. Entonces, llama mucho la atención esto, porque claramente, así no nos guste la narrativa que muchos gobiernos han adoptado, que Nuri sabe bastante de esto, los arquetipos
que han adoptado es hablar de guerra. Vamos a vencer esta pandemia y es como si estuviéramos en una guerra. Así no nos guste mucho, es que de fondo sí hay una guerra, solo que las guerras se han transformado y hoy las guerras no son con tanques y con misiles y con grandes armamentos, sino que hay otras guerras más del nivel smart, lo que se llama el smart power, y sin dudas pues esto va a definir algo y llama mucho la atención eso, como también llama la atención que esto también sea una preocupación de seguridad nacional para los Estados Unidos, Claro. como lo es para Francia, como lo es también para Israel, por ejemplo. Y como debería serlo para nosotros, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero Una preocupación de esa envergadura, ¿cierto? Muy bien. Hay una pregunta interesante también de Sebastián a propósito de las guerras de independencia, las revoluciones, si se quiere, nuestras. Eh, Él pues nos pregunta, ¿no se podrían considerar como grandes guerras? De hecho, pues yo sé que hay una discusión incluso en la historia política alrededor de si estas guerras de independencia nuestras, Pedro, fueron guerras internacionales o fueron guerras internas, ¿cierto? Fueron guerras de otra naturaleza, que finalmente estábamos enfrentados eh, a nuestro, digámoslo así, a nuestros colonizadores, pero la participación de otras potencias de la época, pues hacen pensar también en un conflicto internacional. Eh, de pronto supongo que Sebastián lo pregunta porque en ese gran inventario de guerras que acaba de plantear el profesor Pedro, para dar a conocer cómo hemos venido comprendiendo las relaciones internacionales, de pronto esas guerras no tomaron tanto protagonismo. Entonces, las guerras de independencia en América no se podrían considerar como grandes guerras. no se podrían considerar como grandes guerras, porque ahí les recomiendo un texto que incluso sacó la editorial de la Universidad Nacional en la versión en español, y se llama Sangre y Deuda. Sangre y Deuda de Miguel Ángel Centeno. Este texto de Centeno lo que plantea, y muy cercano a él también están otros autores como Tomás Pérez Bejo, lo que plantean es que en América Latina eso que llamamos guerras de independencia no fueron guerras de independencia como tal, sino que hubo un espacio de ausencia de un poder, sobre todo cuando Napoleón pues en 1808 arresta a los reyes católicos, y aquí lo que hay es un vacío de poder y aquí no sabíamos qué hacer, ¿cierto? Entonces aparecen unas guerras, pero que no van a tener un impacto internacional. En el caso colombiano sí hubo una, que de hecho aquí con el profesor Alfredo la hemos comentado ya varias veces, que de hecho su tesis doctoral tiene que ver mucho con esto, y es la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días sí tuvo un alto componente internacional, de hecho algunos autores plantean que la Guerra de los Mil Días es la que da origen como tal al Estado colombiano, al Estado, ¿cierto? Sobre todo por el reconocimiento internacional que se da por parte de los Estados Unidos posterior a la pérdida del canal y luego el pago de la indemnización por el canal, ¿cierto? Entonces, para responderle de manera directa, no podrían ser consideradas porque no tienen un efecto internacional para ordenar el sistema, pero sí hay algunos hechos importantes, y menciono la Guerra de los Mil Días en Colombia. Intervino Ecuador con Alfaro, en Nicaragua Zelaya, y Tomás Castro en Venezuela. Financiaban a los liberales insurrectos para hacer la guerra aquí al interior del país. Y hay otras guerras que también son ya guerras internacionales en América Latina importantes, por ejemplo la Guerra del Pacífico o la Guerra del Desierto de Antofagasta, que es cuando los chilenos se expanden hacia Antofagasta, hacen la guerra a Bolivia, le quitan la salida al mar a Bolivia y van a gobernar unos meses desde Lima, desde Perú. Son guerras importantes, pero no para definir el orden internacional. Ok, muy bien. Hay una pregunta también de Martanelli que nos acompaña. Muchas gracias, Martanelli, por todo el acompañamiento que has hecho y hablemos de ciencia política desde el primer programa. Creo que estás por acá con nosotros. Dice, ¿cómo interfieren las pandemias en las relaciones internacionales? ¿Qué afectación, qué impactos tienen allí este tipo de experiencias, Pedro? Aquí, pues yo, qué pena, Pedro, lo interrumpo Sí. en algo, porque también Carlos Willes había planteado algo que puede estar relacionado, ¿cierto? Entonces él está
afirmando la globalización de los virus. Hoy es evidente pues que este virus está globalizado, es un problema global, y la necesidad de una interdependencia transnacional, ¿cierto? Me imagino que con miras a su solución o a su contención, la necesidad pues de una actuación con mayor interdependencia entre los actores de ese sistema político internacional, ¿cierto? Los estados y otros pues como actores de la sociedad internacional. ¿Cómo ampliar de pronto una respuesta para estas dos inquietudes, para estos dos comentarios, Pedro? Pues bueno, yo les decía que empecé a hacer una investigación sobre este tema de la pandemia. Las pandemias ya habían sido estudiadas como uno de los factores en las relaciones internacionales y reconfiguración del orden, etc. Ahora mismo, ¿y por qué modifican y por qué son importantes? Porque son factores que inciden y que tienen un impacto en los estados. Que Kenneth Waltz hace unos años propuso para el estudio de la guerra una metodología que yo he venido utilizando para otras cosas, y es entender las relaciones internacionales en tres niveles: el nivel individual, el nivel estatal y el nivel internacional. Esa metodología, si bien él la utilizó para entender la guerra, es muy útil para entender otras cosas. Si vemos entonces las pandemias como un factor en las relaciones internacionales, vemos que van a tener impactos en el nivel individual, en el nivel estatal y por supuesto en el nivel internacional. Nos afectan a todos, y por eso es que hoy hablamos de una reconfiguración del orden internacional, o una competencia por establecer un nuevo orden internacional. Por eso ahorita al principio les mencionaba, la relación internacional hay que entenderla a partir de actores y factores, y justamente pues la pandemia es un factor. Ok, perfecto. ¿Cómo entiende uno, profesor Pedro, lo que algunos llaman la teoría realista de las relaciones internacionales y otros que hablan de las teorías idealistas? De pronto, ¿qué elementos de comprensión podemos nosotros ofrecer allí? Bueno, ahí pues el tema, aquí hay una pregunta muy buena que hace Andrés Soto, ahorita la respondemos. Bueno, el realismo considera que los estados se mantienen en competencia. Es un asunto pues, que nos recuerda un asunto muy hobbesiano, y mantienen intereses egoístas. Quienes hablan ya más desde el paradigma idealista son más cercanos al liberalismo político, y que De pronto. Pedro. interacciones cooperativas entre los estados. Entonces esa es básicamente la diferenciación. Sin embargo, una de las cosas en las que yo les hago énfasis a mis estudiantes es que no entendamos el realismo y el idealismo como islas, ¿cierto? Como elementos separados, porque siempre están juntos, siempre hay una confluencia de ambos. Los estados son egoístas, ¿cierto? Y competitivos, y hacen la guerra, pero otras veces cooperan más. De hecho, algunos autores, algunos teóricos de las relaciones internacionales plantean que, a pesar de que el objeto de estudio nuestro esté tan marcado por la guerra, lo cierto es que las relaciones internacionales la mayor parte del tiempo están en términos de cooperación, y por eso pues también existen las instituciones internacionales. Yo no soy propiamente, Pedro, un internacionalista, pero me voy a atrever a recomendarle a la audiencia del programa hoy de Hablemos de Ciencia Política un texto que se llama La Paz Perpetua. Es un texto de Immanuel Kant. Precisamente tengo una historia con mi esposa sobre el texto, porque una vez me lo regaló por ahí en alguna visita a una librería, y después se lo regaló a otra persona. Y yo pues en ese tiempo que lo tuve no tuve la oportunidad de leerlo, pero luego lo leí, inclusive porque lo trabajé mucho en un curso sobre Derecho Internacional Público en la Universidad de San Buenaventura, ¿cierto? Entonces, yo me atrevería a afirmar, Pedro, que en la teoría idealista de las relaciones internacionales, la paz perpetua debe ser un texto como de cabecera, ¿cierto? Para entender
idealmente cómo quisiéramos que los estados se relacionan entre sí, se comportan entre sí y qué tipo de sociedad es la que ellos generan. Desafortunadamente, como usted lo decía ahora, hay un Estado hegemón, un Estado poderoso que tiene el poder e impone las condiciones. Estados Unidos tiene el poder e impone las condiciones y si quiere resolver, no sé, los asuntos de sanciones frente al gobierno de Nicolás Maduro, seguramente lo va a hacer a pesar del inconformismo de otros jefes de Estado en la región, ¿cierto? Es bien interesante. Ese libro es clave, Jaime. Recomendar la paz perpetua a Immanuel Kant. Es un texto muy cortico, pues no es ninguno de estos, no es pues un tratado, digamos, complejo de leer, pero sí creo que es muy ilustrativo, profe, a propósito de comprender esa teoría idealista de las relaciones internacionales. Muy bien, Andrés. Es Andrés un ha hecho una texto, Jaime, pregunta. déjame agregar algo ahí, es un texto Sí, clave, de hecho, allí lo que de cómo superar la guerra. Y él lo que plantea es que es necesario como una triada, donde exista un Estado, exista un derecho internacional, donde exista una federación, que él lo llama así, una federación de pueblos libres, que hace referencia mucho a las instituciones internacionales. Y un tercer elemento importante que va a plantear Kant es el tema individual, ¿cierto?, de las personas, y que es necesario para la construcción de una paz una educación y la existencia de una república, la existencia de una división de poderes. Y en la confluencia de esos factores se puede construir una paz. perfecto. Vamos a colocar la paz perpetua porque sé pues que tiene toda la licencia, la vamos a colocar en la página, hablemos de ciencia política, para que pues quienes no la han leído, yo veo acá mucho politólogo, mucha politóloga y gente pues que ha estado interesada en estos temas para que quienes no la han leído lo puedan hacer. Muy bien, Alfredo nos dice, sí, el texto Alfredo de Kant es clave. También Alfredo Restrepo lo esperamos acá en Hablemos de Ciencia Política. Yo sé que él tiene elementos muy importantes que nos puede compartir. Y Andrés Felipe tiene una pregunta que es el papel de las ciudades en las relaciones internacionales. ¿Hay una competencia con el Estado? Me deja como entrever la idea de que pueda ser más importante cómo se relacionan las ciudades que los propios estados, ¿cierto? Yo pues recuerdo que en la administración de Aníbal Gaviria, en la primera gobernación, se hablaba de un hermanamiento con el País Vasco, de parte de Antioquia, un hermanamiento con el País Vasco. Hay algo que comprender, cómo comprender esta relación entre ciudades, profe Pedro. Bueno, muchas gracias. Andrés es un gran amigo. Yo estudié la maestría en seguridad y defensa con él en Bogotá y él pues me recibió, yo de Medellín llegando allá a Bogotá a vivir por 2 años, me recibió muy bien. Aprecio mucho. Bueno, la pregunta es clave. Y mire, lo que ha sucedido en la ciencia política, cuando hablamos de ciudades es una tragedia, porque los politólogos nos olvidamos de estudiar las ciudades, nos olvidamos de estudiar el espacio urbano. Y eso es una tragedia porque incluso Thomas Hobbes nos va a decir que las ciudades son una cosa que hay que eliminarla, que son unas ascárides que se van a comer el Estado. Y por eso es que ahí va a tomar como tanta fuerza dentro de la ciencia política el objeto de estudio del Estado. O sea, nos vamos a enfocar en el Estado y vamos a dejar de lado las ciudades. Yo considero que eso es una tragedia. Y es una tragedia porque donde se desarrolla la política de manera más directa, el espacio político, por eso hemos Parece, visto que bueno, siempre ya se había desconectado por un momento, Pedro, ha pero ya te existido. tenemos de vuelta. Ya, otra vez, ¿dónde me quedé? Bueno, entonces las ciudades siempre han tenido una competencia por el Estado, con el Estado, ¿cierto? Y ahorita que hablas de los hermanamientos, una de las cosas, para colocar el caso preciso de la ciudad de Medellín, Medellín ha trabajado muy bien, sobre todo a través de la ASI, ha desarrollado unas grandes líneas de cooperación, y lo que uno puede ver es que es una cooperación que es más ágil, es una cooperación más efectiva, es una cooperación más rápida, y es una cooperación que no tiene a veces el problema del sesgo ideológico, ¿cierto? ¿Y cómo así que el sesgo ideológico? Les coloco aquí un caso hipotético.
Tal vez Iván Duque no coopere con Nicolás Maduro, ¿cierto? Porque Nicolás Maduro es el narcorrégimen y no sé qué. Pero, por ejemplo, el alcalde de Medellín podría perfectamente cooperar con una ciudad de Venezuela y tal vez mandar ayuda. Y eso es lo que tal vez hemos visto en muchos casos, cuando ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, lo que sea, cooperan con otras ciudades del mundo para diferentes fines. Y eso recuerda mucho a que el es al Estado, y de hecho cuando el Estado aparece y la centralización del poder aparece, una de las grandes competencias, recordémoslo, era el Estado contra las ciudades, porque en las ciudades es donde existía la acumulación de capital, y esto es un asunto pues que se lee en Charles Tilly. En las ciudades existía la acumulación de capital, es donde existía la técnica, es donde existía el conocimiento, y eso pues generaba mucha preocupación para el Estado y para el soberano centralizar el poder político. Muy bien, Martanelli. Martanelli nos dice que es estudiante de Derecho. Qué bueno, Martanelli. Por aquí hay también otros abogados. Ahorita veía, por ejemplo, a Juan Gonzalo Londoño, abogado también con quien compartimos un espacio de trabajo en defensa de los derechos humanos y con quien tengo todo mi aprecio y un saludo pues especial a Juan Gonzalo y a Paola Cristina Nieto también. Eh, Hay dos últimas intervenciones, Pedro, ya como para cerrar y para que usted nos dé el nombre de una buena película, Pedro, ojalá que la podamos conseguir en YouTube, que nos permita ampliar el tema de relaciones internacionales. Pero acá hay dos preguntas. Eh, Fraiser Bedoya dice, ¿por qué decimos que el principal factor para hablar de relaciones internacionales es el Estado? Yo entiendo que él va a ver contigo el curso de, seguramente este curso en la universidad próximamente y pues tendrás oportunidad de explicarlo mejor en clase, por supuesto, ¿cierto? ¿Por qué decimos que el principal factor para hablar de relaciones internacionales es el Estado? Y el profesor Carlos Builes pues nos pica la lengua con un tema que es el del nacionalismo, ¿cierto? Que es tremendo, ¿no? A propósito de las nuevas relaciones internacionales post pandemia, que serán otras seguramente, por supuesto, ¿no creen ustedes que los nacionalismos van a tener nuevos discursos y prácticas para cerrar los estados y contrarrestar la globalización? Los nacionalismos son muy delicados en la escena política. Eh, por algunos muy respetados, por otros muy poco valorados y pues tan delicados que algunos afirman que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son precisamente el resultado de unos nacionalismos exacerbados en algunos de los países de los estados más importantes de la Europa pues de esa época, ¿cierto? ¿Cómo contestar, profe Pedro, a estas dos inquietudes? Si quiere comenzamos con esta del profesor Willes y continuamos con la de Fraiser. No, mire, yo respondo a la inversa. La primera es muy rápida. Bueno, El está Estado bien. es el principal actor, pero no es el único. Dentro de las relaciones internacionales hay actores como las instituciones internacionales, como las empresas multinacionales y también como los grupos armados y, por ejemplo, las redes del crimen organizado. Esos también son actores. El Estado tal vez es el principal, el que ha hecho más énfasis, pero también las ciudades, como lo acababa de responder hace un momento. Frente a lo que menciona el profesor Carlos Willes, un abrazo muy especial para el profesor Carlos. Eh, eh, yo no sé si nacionalismo, si esto pues aquí yo no tengo los datos empíricos, es simplemente una reflexión, es una idea que tengo. Y la respuesta es, yo no sé si tanto los nacionalismos, yo entiendo la idea del nacionalismo es como el aglutinante pues exagerado, exacerbado, para utilizar la palabra que mencionaba ahorita Jaime. Yo no sé si queden los nacionalismos después de esto. Yo creo que va a empezar a crecer una nueva forma de aglutinar a la sociedad que va a estar más asociada como a la asepsia, no sé. A mí me llama mucho la atención todo este asunto de la asepsia que se va como volviendo un asunto como ya cultural, como que se nos está metiendo, y yo no sé cómo vayan a ser las relaciones sociales y en qué pueda llegar y a qué pueda llegar eso, ¿cierto? No sé si nacionalismos, porque como que estamos como en pausa frente a esos elementos políticos y hoy nos están trayendo como un montón de nuevas nociones y de conceptos para estudiar la política. Entonces yo lo dejaría como así.
Un abrazo, Perfecto. Néstor. Por aquí también está Néstor. Un saludo muy especial, ¿verdad?, para Néstor Julián Restrepo. Les cuento, a propósito de la llegada, pues, de Néstor, que lo veo llegando tardecito, hablemos de ciencia política, dicho sea de paso. Néstor nos va a acompañar el próximo programa de Hablemos de Ciencia Política, intentando explicarnos cómo la ciencia política y la comunicación política han hablado sobre unos fenómenos. Uno de ellos la opinión pública, otro de ellos, por supuesto, todo lo que ocurre con las acciones colectivas. Néstor pues trabaja estos temas desde hace varios años. Es un doctor en marketing político y por supuesto tiene mucha experiencia pues como para contarnos. Un saludo muy especial, Néstor, por acá te esperamos. Yo creo que bien haces en como en aportarnos un poco sobre los elementos teóricos que tengamos para comprender la opinión pública, porque el tema de la opinión pública hoy es un tema que le interesa, por cierto, mucho a los politólogos y a las politólogas. Muy bien, aquí pues está también Lina Guisao. Con Lina también tenemos programada una sesión. Lina es una politóloga con mucha incidencia política hoy en el, eh, en la ciudad de Medellín. Hace parte pues de para dónde vamos, que ha generado unos debates muy interesantes durante la cuarentena. Y ella también nos va a hablar sobre un tema importante que le interesa a las relaciones internacionales, que es el de la corrupción. ¿Cierto? El tema de la corrupción es un tema central, como también es un tema central el tema del narcotráfico. Bueno, hace la aclaración Néstor que hace rato estaba escuchando. Bueno, listo Néstor, eso está bien. Como también es un tema central el tema del narcotráfico, a propósito de que había visto a Fabio Villa, que hace parte, pues, hoy es el director que tenemos en Antioquia para la Escuela contra las Adicciones, ¿cierto? El doctor Fabio está allí haciendo ese trabajo y esos son temas bien interesantes. Hay muchos temas por tratar. Recuerden que nosotros estas conversaciones, los comentarios que van quedando, las preguntas las vamos a utilizar como derrotero para seguir desarrollando temas en Hablemos de Ciencia Política. Así pues lo hablamos en la sesión anterior con el profesor John Fernando Restrepo, ¿cierto? Y pues seguiremos abordando muchos más de estos temas en el futuro. Vámonos, Pedro, de Hablemos de Ciencia Política dejando una película recomendada, una película que podamos ver que de pronto nos ayude a comprender más las relaciones internacionales. Aquí entra, ve, así como hablamos de biopolítica, geopolítica, nacionalismos, entra otra categoría interesante, ciberciudadanía. Sergio Cardona, gracias Sergio por estar aquí, hermano. Muchas gracias por tu apoyo a Hablemos de Ciencia Política en las distintas sesiones. ¿Qué película podemos dejar aquí sobre la mesa, Pedro? Bueno, ahorita me acabé de ver una en Netflix, pero se me olvidó el nombre, o sea, sobre Palestina y eso, pero hay dos claves que pongo mucho a ver mis estudiantes, y una es Argo, con Ben Affleck, que es sobre todo este secuestro de todos los rehenes, el secuestro de los diplomáticos estadounidenses en plena revolución islámica en el 79. Eso es una película muy buena. Y hay otra que a mí me gusta mucho, y de hecho en alguna ocasión puse a hacer algunos trabajos con ella a mis estudiantes en UPB cuando fui profesor allí, y es El escritor fantasma. El escritor fantasma es una película que habla sobre, detrás está toda la trama de los crímenes de guerra en Irak por parte del primer ministro británico, etcétera. Entonces también es muy recomendada El escritor fantasma y Argo. Les dejo ahí esas dos películas. El escritor fantasma y Arcos. Muy bien, muchas gracias Pedro. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá en Hablemos de Ciencia Política. Pues el grupo, la página ha crecido mucho, ya tenemos un poco más de 600 seguidores, muchos me gusta, mucha gente compartiendo, replicando, y bueno, ese es el propósito. Les agradecemos mucho por estar aquí. Recuerden que este es un espacio pues que queremos que sea colectivo, que todos ayudemos a construirlo, así como Pedro, John Restrepo y seguramente en el futuro Lina, Néstor Raúl y otros compañeros que nos han dicho que nos van a acompañar. Asimismo, queremos que ustedes estén aquí hablando sobre Hablemos de Ciencia Política, aportando pues un granito de arena también en la formación de cultura ciudadana y en el reencuentro pues como que nosotros tenemos pues como politólogos y politólogas. Vamos a dejar muy claras las películas
en la página de Hablemos de Ciencia Política para que ustedes también entren a la página, inclusive para que Pedro recuerde pues como esa película que vive en Netflix y que nos puede recomendar allí. Muchas Muy gracias, bien, sí, Jaime, por la invitación. Gracias a todos. Y ahí quedaron algunas preguntas por responder, pero bueno, espero que tengamos otros espacios. Me interesan mucho esos temas de corrupción, de crimen organizado, entonces y estaré ahí pendiente también de estos espacios. perfecto Pedro, muchas gracias, siempre bienvenido y bueno, gracias a todos. Un saludo también al profesor Wilson Quintero que ha estado conectado, que nos mencionaba ahorita también sus comentarios, a Federico, a Liliana, a Daniel Felipe. Gracias Daniel, un seguidor más dice Daniel Felipe Sánchez, supongo que debe ser con el profesor Pedro. Bueno, a Diego Alejandro Casas, al Poniente por todo el apoyo, Diego, muchas gracias hermano. Que estén muy bien y los esperamos entonces dentro de 8 días en otro espacio de Hablemos de Ciencia Política. Recuerden que pueden compartir con usted, con sus amigos, el video pues que queda en la plataforma. Muchas gracias y hasta luego. Que estén muy bien. Chao, Muchas gracias. Un gracias. abrazo para todos.